Muchísimas gracias a todos los que se están conectando el día de hoy con nosotros. Mi nombre es Alejandro Aldape y bueno, esperamos que todos ustedes y sus familias estén llenos de salud y sobre todo con una actitud muy optimista y positiva ante toda esta situación. Digo, es lo más importante en estos momentos. Eh, Expert Webinar Series de Auticom es un espacio donde hablamos sobre tecnologías de automatización y digitalización industrial con invitados expertos de dichos temas para brindarles un contenido de gran calidad a todos ustedes. El día de hoy nos acompaña Gerardo Pérez. Él es ingeniero industrial egresado del Instituto Politécnico Nacional, quien funge como coordinador de Cloud Application Solutions en Siemens México. El webinar de hoy se titula Internet Industrial de las Cosas y hablaremos un poquito sobre el concepto de Industria 4.0, digitalización industrial a nivel general y los grandes retos que éste enfrenta. Además, nos vamos a enfocar en el tema de IIoT o el Internet Industrial de las Cosas y la importancia de adoptar y aprovechar las ventajas de trabajar con este concepto para la industria. Entonces, digo nada más también recordarles que en cualquier momento de la presentación pueden, en la sección de Q&A, pueden hacernos llegar cualquier pregunta que tengan o cualquier comentario también ahí en el chat. Y bueno, al final de la presentación vamos a responder y aclarar todas las dudas que puedan surgir. Entonces, sin más preámbulo, Gerardo, te agradezco muchísimo el apoyo con la presentación que nos vas a compartir el día de hoy y cuando gustes comenzar. No, al contrario, muchas gracias a ti, Daniel. Realmente es un gusto para mí estar aquí con ustedes, ser parte de esta serie de webinars traídos a ustedes por Auticom. Y antes de comenzar y entrar ya en materia, me gustaría moverme un poco hacia otro contexto. Entonces, me gustaría si ustedes, por favor, me ayudan con sus teléfonos celulares entrando al sitio web www.menti.com y utilizando este código como acceso, escriban una o varias respuestas de lo que ustedes consideran son las tecnologías de Industria 4.0. Así que, por favor, sus respuestas son anónimas, entonces no sabré quién respondió cada cosa. www.menti.com, abran cualquier ventana de navegador, los 55 participantes que tenemos. Entonces, con que obtengamos 20 respuestas, pues ya iniciamos. Entonces, www.menti.com, el código 635827. Tal vez nosotros ya dimos una con el título de la conferencia, pero bueno, igual si evitan colocar esa, pues bueno, no, sabremos que nosotros obviamos que esa es una de las tecnologías partes de Industria 4.0. Entonces, aún no veo respuestas. A ver, vamos a ver. Ahí está, redes inalámbricas, muy bien. Realmente no hay respuesta mala. Wireless, muy bien. Big Data, OPC Server, muy bien. Yo creo que atendieron el webinar pasado. Digitalización, Machine Learning, bueno, eso ya OPC UA. Sensores, muy bien. Impresión 3D, perfecto. Tenemos 15 respuestas, vamos bastante bien. Yo creo que nada más era cuestión que su velocidad de internet les permitiera mandar su respuesta. Tenemos 17, yo creo que con unas 8 respuestas más, ahorita ya continuamos. Y bueno, ahorita después de la sesión veremos, realmente no hay respuesta errada y entiendo a la perfección el pensar en tecnología con Industria 4.0. OPC-UA, sensores, Big Data, conjuntos de herramientas, automatización, redes, impresión 3D, smartphones, OPC Server, wireless, GPS, ok. Tenemos 19 respuestas, vamos a ver unas 3 más y yo creo que ya. Redes Profinet, muy bien. El Internet de las Cosas, muy bien. Vamos a ver un parcito más y empezamos, nada más. Quería romper un poquito la monotonía de esta sesión y pues bueno. A ver, un par de respuestas más. Vamos con 20. Ahí está, 21. Ah, mira, bueno, faltó poner ahí el filtro de GPS. Muy bien, sensores. Perfecto. Bueno, pues les agradecemos mucho. No, me gusta bastante. Restero aquí la información que tenemos y vamos a pasar ahora sí directamente con la presentación. Y pues bueno,
Realmente Industria 4.0 no descansa en una tecnología únicamente. No es, y es muy similar a automatización, en donde automatización es un concepto bastante amplio que involucra muchos dispositivos, muchos equipos, sino que Industria 4.0 igual abarca una serie de herramientas digitales, esa es la diferencia, digitales, para llevar a la manufactura más lejos. Como dice el eslogan de Siemens Digital Industries, Thinking Industries Further, llevando a las industrias mucho más lejos. Y rápidamente, en este punto les voy a mencionar que sin cubrir las revoluciones industriales anteriores a detalle, nada más les puedo decir que todas ellas se caracterizan por un habilitador clave, ¿no? El vapor como habilitador de la primera, la electrificación y en el concepto de ya líneas de producción formales dentro de la segunda es donde la manufactura nace y es lo más parecida a lo que nosotros tenemos el día de hoy. Y entre estas dos revoluciones es en donde la ingeniería industrial pues florece y surgen todas las herramientas de ingeniería y de estudiar la manufactura. Después la automatización y por último la cuarta revolución, sistemas ciberfísicos. Y fíjense que la complejidad va creciendo con base en el avance que tenemos sobre esta línea del tiempo. Entonces, ¿qué es un sistema ciberfísico? Entonces, hablamos de un sistema cibernético, entonces pensaremos de un sistema no tangible, digital, completamente virtual, y su interrelación con un sistema del mundo físico. Entonces, ¿qué conceptos hay detrás de Industria 4.0? Entre muchos otros, pues bueno, el Internet de las cosas, que es esa capacidad de los dispositivos de generar datos y comunicarse entre sí o hacia un dispositivo de una capa superior. Después tenemos el Big Data. Todos los dispositivos generan muchísima información, entonces esa información, pues la comencemos a analizar. Después vamos con la nube, que es el lugar en donde depositamos todos esos datos y hacemos esos análisis de datos para después movernos entonces hacia computación en la nube, que es en donde hacemos estos análisis, inteligencia artificial, gemelo digital y pues bueno, machine learning. Estos tres últimos puntos, pues bueno, son las frutas más deseadas de Industria 4.0, pero también por ser más deseadas no significa que son para todos, pero también al mismo tiempo no significan que están muy lejos de nosotros. Es decir, cualquiera de ellos está al alcance de nosotros. Simplemente tenemos que crear un buen caso de uso y ver de qué manera va a empoderar la manufactura el uso de alguna de estas tecnologías. Entonces, aquí voy a explicar un poquito el sistema ciberfísico. Este slide se mira un poquito cargado, pero realmente lo voy a explicar por acá. Tenemos hoy día un mundo digital en donde pues prácticamente yo diseño una máquina o diseño un sistema o diseño una planta con ciertas características operativas, cierto desempeño en la mente en el momento en que lo estoy diseñando. Lo puedo simular con herramientas de simulación, elementos matemáticos, puedo hacer la simulación de ese comportamiento, pero después el comportamiento de esa automatización o de esa infraestructura, yo ya después la puedo monitorear en el mundo real. Es decir, toda esta infraestructura que tengo yo aquí abajo, ya comienzo a ver la diferencia entre este mundo digital y este mundo real, ¿no? Si yo dije que pasaban 100 botellas por minuto, realmente cuántas botellas están pasando en el mundo real. Entonces comenzamos a recopilar datos aquí abajo en donde o tenemos un dispositivo de Edge o tenemos un dispositivo Gateway. Si es un dispositivo de Edge, pues este Edge prácticamente nos ayuda a pues en el mismo Edge analizar estos datos. Imagínense si dijimos que pasan 100 botellas por minuto y cada botella me genera una trama de datos, entonces, ¿cuántos datos estoy generando? No requiero enviar todos los datos aquí arriba en todas las ocasiones, por eso es que yo tengo un cómputo Edge, que te lo voy a explicar más adelante, o bien directamente llevarlo hacia la nube, en donde yo ya tengo aplicaciones listas para analizar esos datos. Y lo que llamamos closed loop, cerrar el lazo del gemelo digital, tomamos datos de aquí arriba y los regresamos para que la simulación ahora sea con datos del mundo real. Entonces, es ese ir y venir entre el mundo real y el mundo digital, ¿de acuerdo?
Entonces, pero más que tecnología, porque yo por eso hice la pregunta de tecnología, ¿cuáles son las tecnologías de Industria 4.0? Lo hice con la idea de que ustedes no piensen en tecnología, sino que más bien dicho, piensen en los desafíos, en los problemas de negocio que tienen, porque realmente la tecnología nos dice el cómo, pero el ser humano con sus problemas nos dice el por qué. Entonces, vamos a empezar con ¿cuáles son los retos, no nada más hoy día en épocas de contingencia, sino que desde mucho antes, ¿no? Diversificar y acelerar la producción. ¿Cómo hago que produzca yo más rápido con lo mismo? Producción a bajo costo. ¿De qué manera analizo esto? Y si pensamos que la ingeniería industrial nació a los principios de 1900, pues llevamos años analizando la manufactura, entonces habrá todavía un margen para mejorarla más, habrá todavía un margen para reducir ese costo. Después, la detección temprana de errores, pues para evitar o errores de calidad o errores de producción o problemas con la producción, que la infraestructura deje de estar disponible y transparencia de la información. La falta de transparencia es en buena medida uno de los principales problemas que hoy día la manufactura tiene, porque el ser humano temeroso de que sea reemplazado por la tecnología, en algún momento si puede influenciar en el reporteo, pues va a tratar de hacerlo. No digo que sucede todas las veces, pero es algo que sucede constantemente. Y bueno, ¿qué desafíos hay detrás de eso? ¿Cómo lo hacemos para que sea posible? Pues hoy en día, si volteo a un buen segmento de la manufactura, pues la transferencia de los datos se hace de manera manual. La información no se analiza. Hoy día muchas compañías, y no lo voy a preguntar en el Menti otra vez, pero muchas compañías analizan muy poca información o solamente la guardan pues por guardarla, pero realmente después el siguiente paso ya se encuentra trunco. Después el acceso local a la información. Tengo diferentes máquinas de diferentes proveedores, diferentes marcas, diferentes edades. ¿Cómo le hago para no tener que ir a cada una de ellas a interfaces distintas y en algún momento poderlas homogenizar? Y bueno, el valor añadido del producto, cómo hacer mi fábrica flexible, cómo ser más ágil, cómo asegurar la producción sin contratiempos. Y pues todas las respuestas hacia esto pues las encontramos detrás de Industria 4.0, en donde pues bueno, con la nube, pues comenzamos a demoler todos estos desafíos de manera tal que estamos creando confiabilidad y trazabilidad de la información. No solo con la nube, pero la nube es alguno de los elementos que nos permite hacerlo. También lo podemos hacer dentro del campo, dentro de la fábrica, dentro del Edge, ya sea un Edge Computing o un sistema SCADA. Podemos hacer alguna de estas cosas con diferencias entre los tres sistemas. Análisis limitado en tiempos reducidos, centralización de la información, reducción de riesgos de pérdida de información, acceso simultáneo a la información. Igual en el cuarto bullet mencioné yo pérdida de información. A veces si la máquina llegase a fallar, puede ser que su memoria llegue a ser borrada. O también si los sistemas de automatización y control llegasen a fallar, pues bueno, también dependemos todo el tiempo de su disco duro para que esos datos continúen disponibles. Accesos simultáneos a la misma información o a múltiples fuentes de información. Entonces, vamos a buscar cómo mejorar en la eficacia y la eficiencia de los procesos, flexibilidad, agilidad, reducción de tiempos de paro. Entonces, hasta aquí, esos son a grosso modo los beneficios que yo puedo obtener con digitalización, con Internet industrial de las cosas, pero ¿cuáles son ahora los desafíos para que esto que yo dije y que lo dije muy rápido tal vez, lo podamos después materializar en una realidad dentro de mi ámbito de trabajo? Entonces, pues miren, esto que está aquí es una curva que denominamos de maduración digital, en donde pues tiene un primer eslabón, que hablamos de conectividad. Ustedes explicaron, o en sus respuestas mencionaban ustedes redes inalámbricas. Muy bien, no importa, puede ser una red inalámbrica o una red alámbrica. Realmente lo que nos interesa de conectar esa máquina en una red es o mejorar el monitoreo de esa máquina, u obtener los datos, o vincularla rápidamente con una herramienta de gestión de programas o de recetas, o de control de piezas o de control de inventarios. Y ese es, digamos, que la red es el mecanismo, el medio, pero en realidad la conectividad, que es el primer eslabón, nos lleva hacia el segundo, que es el monitoreo.
monitorear si una máquina está funcionando, en qué estado está funcionando, si los datos me lo permiten ver qué se está produciendo, cuál es el estatus de la producción, notificar avances de la producción. Y pues vamos al tercer punto de este primer escaño, que es la evaluación del desempeño. Esa máquina, cuánto tiempo ha estado produciendo. Si yo tengo consideradas 8 horas para que esté funcionando, ¿realmente está en producción las 8 horas? ¿La estoy utilizando a su máxima velocidad? Y después vamos al siguiente escalón. Simplemente en el primer escalón ya ganamos bastante porque ya hacemos evidente muchas cosas de las que nos eran imperceptibles antes. Entonces, en este escaño, pues ya tenemos muchas ganancias, es decir, la mayoría de las ganancias siempre las encontramos en los primeros 2 o 3 escalones. Yo creo que si hacemos una curva de distribución normal, encontraríamos el 80% de las ganancias en los primeros 3 escalones y ya luego ganancias ya un poco más cortas, pero también de inmenso valor en los siguientes. Después nos vamos al mantenimiento, en donde, pues bueno, primero con el análisis de condiciones, pues empezamos mejorando lo que es el preventivo, adelantándonos a que tengamos que correr, sino que dándonos una ventana de anticipación para ya luego pasar al predictivo. Ahora sí decir con cierto nivel de certeza en qué momento intervenir cierta infraestructura o en cuanto, o aquí hay un elemento intermedio que pudiéramos llamar el proactivo, en donde hay indicios de que una falla va a suceder, pero no me interesa ser preciso en el momento, el día y la hora, sino que una falla va a suceder para inmediatamente programar una ventana de mantenimiento y evitar que la infraestructura esté no disponible y afectar mis métricas, tal vez de OEE, de tiempo promedio entre fallas, tiempo promedio entre reparaciones, pero lo más importante y más importante que la métrica en sí es que la producción no se detenga y que continúe fluyendo, para entonces después cerrarlo con un mantenimiento prescriptivo, en donde ahora sí ya tenemos una recomendación por parte de la misma tecnología en cuanto a de qué manera parametrizar el sistema para que no falle en el tiempo que estamos prediciendo. Y bueno, ya después vamos al tema de energía, que inclusive déjenme decirles que estos escalones no son sólidos, es decir, no tengo que tener cubierto forzosamente el primer escalón para entonces poderme mover hasta el tercero, sino que yo puedo estar trabajando una parte del primero, una parte del segundo, una parte del tercero, y todo esto está en función de la información que tenga, la infraestructura que tenga y el problema que mi compañía tenga. Entonces, es el problema y el desafío lo que nos debe de conducir, no necesariamente seguir esta curva como una receta mágica. Entonces, tenemos por aquí la transparencia en el uso de los datos, ya optimizaciones de consumo. Entonces, fíjense que si vemos beneficios de aquí para atrás, ahorita se los voy a poner en pantalla. Ahí están. Pues ya comenzamos ahora sí a tocar esos componentes que algunos de ustedes mencionaron ahí en la nube de palabras que se pusieron, ¿no? Reducción de tiempos de paro, analítica descriptiva. Aquí describimos la realidad solamente. Y ahora sí ya predicción, análisis de consumo de energía. Y precisamente alrededor de estos 2 primeros escaños es en donde quisiera yo el día de hoy profundizar más como una plática inicial de Internet de las Cosas, en donde pues con gusto si ustedes lo piden con Alejandro, con Cuitlagua, con nuestros amigos de Auticom, podemos más adelante tener más pláticas en donde sigamos subiendo por esta curva para entonces ya llegar a los elementos más complejos, en donde ya hablamos en el cuarto escalón de el cierre de ciclo, el ciclo cerrado, el lazo cerrado, el closed loop digital twin, en donde ya perfecciono todo el mundo virtual, perfecciono el diseño de un producto tomando datos de desempeño ya del mundo real, ¿no? Y creo que este dibujito lo representa a la perfección, un auto digital que construyo y que después evalúo en el mundo real y que los datos regresan para perfeccionarlo. Y bueno, ya al final acabamos tal vez con estos temas que todo mundo quisiera ponerse sus lentes de Tony Stark, y mirar cómo se está comportando la infraestructura sin siquiera tener que quitar los ojos de las máquinas. Entonces, para después ya sistemas de sistemas, inteligencia artificial, sistemas monitoreándose ellos mismos y controlándose ellos mismos. Y pues bueno, ya sistemas autoconfigurables. No piensen que aquí va a ser ya el fin de la humanidad y que ya va a ser aquí el momento en donde Skynet y Terminator van a apoderarse de todo, sino que tienen una limitante y el ser humano todavía juega un papel fundamental porque el ser humano es el que les da
esta inteligencia que ellos tienen, y el ser humano al final es el que decide cuáles son las decisiones que se toman autónomas y las que el ser humano toma como complemento de la inteligencia artificial. Y además, un escenario adicional pues, es que el ser humano tiene que evolucionar para poder continuar con esta curva de maduración, porque tal vez ahorita muchos de los presentes se van a sentir cómodos hablando en el escalón 1 y el escalón 2. Tal vez el escalón 3 también, sin problemas, ¿no? Pero ya escalón 4, 5 y 6 se nos van a comenzar a ser complejos, entonces es donde el ser humano tiene que comenzar igual su proceso de mejora continua para poder continuar en esta curva de maduración digital. De cualquier forma, los colegas de Auticom les pueden dar consultoría en cualquiera de estos puntos y en conjunto con nosotros ayudarles a que resuelvan sus desafíos. Entonces, vamos nuevamente a regresar a lo que es la planta. Paso número 1, sensores y dispositivos. Entonces, realmente aquí en el modelo de ISA 95, todo lo que nosotros hacemos aquí en la pirámide de automatización, pues bueno, podemos tomar cualquier componente, no importa en dónde esté, ya sea en la zona de campo, en la zona de control, en la zona operativa, tomar esos datos y esos datos llevarlos ahora sí a nuestra nube industrial, en donde tenemos muchas aplicaciones listas. Lo que nos interesa aquí, más que una arquitectura, digo que nosotros como fabricantes de equipo, pues sí nos encantaría que ustedes apilaran estas capas de tecnología nuestras, pero realmente el negocio en el que ustedes están, que es que la manufactura continúe a un mejor precio, etcétera, podrán en algún momento poner en tela de juicio el cumplimiento de estándares. Por eso es que podemos conectar con esto desde el piso cualquier componente en la parte más alta si es que los demás componentes no están presentes. O si ya tengo un sistema SCADA en donde estoy supervisando los datos, pues yo puedo tomar datos de ahí y directamente llevarlos aquí a la nube, en donde los pongo en contexto con una aplicación lista para consumirse e inclusive pues tener relacionamiento con los ERPs, con los CRMs, es decir, completar la traza, ¿no? Antes de la manufactura, lo que yo tengo de mis insumos, después complementado con todos los datos de manufactura, lo que yo tengo en un sistema MES. Si no tengo un sistema MES, hay algunas funciones de MES que podemos cubrir con la nube. Y finalmente datos del CRM, con quién queda el producto, con quién lo distribuí, ¿no? Y esto tal vez en otra sesión lo podemos mezclar después con un tema de blockchain y monitoreo de la cadena completa de suministro desde el campo hasta que llega a tu mesa, ¿no? Si es que es un producto que se consume o si es un bien físico, un automóvil, pues también trazar, perdón, todo el origen de los insumos del mismo e inclusive complementarlo con datos de desempeño y de mantenimiento. Entonces, todo eso es de bastante utilidad tanto para el fabricante como para el consumidor final. Entonces, el siguiente punto pues es conectar ya que tengo las máquinas que identifiqué, pues elegir esos gateways correctos que tomen esos datos y se los lleven de manera segura a donde los voy a analizar. Entonces, tenemos diferentes opciones de hardware y software para conectar esos sistemas. Lo interesante es que estos dispositivos no afecten el desempeño de la automatización y que manejen protocolos abiertos con los cuales me pueda yo comunicar contra cualquier infraestructura, porque pues realmente no podemos decir que esperamos que todo lo que ustedes tengan en sus fábricas o en sus lugares de trabajo sea de Siemens, pero sí podemos comunicarnos prácticamente con múltiples dispositivos, si no es que hoy en día con todo. Bueno, tenemos algunas extensiones adicionales para conectarnos vía software con otra nube, si es que ustedes tienen datos en alguna otra nube, o bien con algunos sistemas que manejen algunos protocolos distintos, MQTT, tal vez tengan algún pequeño, lo que le llaman en IT demonio, un daemon que ya tiene ciertos datos y que después de manera fácil los integremos con la nube. Y bueno, nos movemos hacia el siguiente punto, que es pues toda la gestión de la información y finalmente la aplicación. Todo esto realmente nosotros lo tenemos comprimido, entonces tal vez si nos pensamos en todo lo que tuviésemos que hacer para generar un sistema o una solución de Internet de las cosas, es todo lo que está en la pantalla. Y no necesitamos que ustedes aprendan eso. Lo que necesitamos es que ustedes sean muy buenos identificando qué desafío tiene su compañía y qué datos hay disponibles para resolverlo, porque nosotros todo eso ya lo hemos comprimido, porque lo que queremos es que las ideas que ustedes tengan que van a mejorar la manufactura
rápidamente estén en contacto con el beneficio. Y me regreso un poco, miren, la idea está a la izquierda, el beneficio a la derecha, parece que hay un camino largo entre ellos y realmente comprimimos esa distancia entre la idea y el beneficio para entonces construir MindSphere, que prácticamente abarca todo lo que mencioné atrás y prácticamente tenemos casos de uso ya desarrollados para toda la curva de madurez digital que mostré, sin importar en qué etapa ustedes se encuentran. Entonces, prácticamente tenemos conectividad con todo. Nos podemos conectar no solo con el mundo de manufactura, es decir, con los PLCs, con los sistemas SCADAs, con los HMIs, sino que también con medidores eléctricos, medidores de agua, con el sistema BMS que administra la energía de un edificio, con una subestación, con un gabinete de baja a media tensión y monitorear sus equipos. Es decir, no tenemos ninguna limitante y también ninguna en cuanto a protocolos. Nos podemos comunicar con sistemas de terceros utilizando OPC UA, utilizando algunas otras herramientas intermedias para convertir los datos. Entonces, prácticamente ahorita no tenemos limitaciones detectadas. Nos hemos conectado bastante bien con Energy Meters, máquinas, herramientas de automatización, aunque no sea de Siemens, y de manera nativa, por supuesto, con equipos de Siemens. Y bueno, ¿cómo funciona MindSphere? Pues es un sistema de una arquitectura de 3 niveles. Imaginen abajo en donde dice conectividad dentro de esa franja blanca. Imaginen ahí pues la misma pirámide de automatización que yo mostré al principio, ¿no? Ahí abajo la pirámide, pero no puse una pirámide porque realmente vamos más lejos que una pirámide. Dije una subestación, una turbina, un gabinete, entonces todo eso está ahí abajo y lo identificamos de manera general como las cosas, ¿no? Por eso es Internet de las cosas. Después, más arriba, antes de abandonar el sitio en donde se encuentran los datos generando, tengo una capa en donde yo pongo el cómputo Edge. Esa E que está ahí es de Edge, en donde yo puedo poner aplicaciones en el Edge. ¿Y por qué el Edge? Realmente lo verán la semana que entra en el webinar que dará mi colega Marcelo Udo sobre máquinas CNCs, en donde pues hay variables que tienen una tasa de cambio muy, muy alta. Por ejemplo, para monitorear la rotura o para evitar, perdón, la rotura de un herramental en una máquina CNC, tenemos que estar monitoreando el cambio del consumo de corriente del herramental cada 50, 10 milisegundos. Entonces, esos datos, imaginen con la calidad de enlaces que tenemos hoy en día, pues mientras va a Internet, en Internet se identifica que ya llegó esa variable a ese punto, regresa y pues bueno, ya rompimos la herramienta, y ya en ese momento, pues la pérdida monetaria es muy alta, sin mencionar la pérdida de la producción al estar detenida por tener un elemento no disponible. Entonces, por eso es que estas variables de alta tasa de cambio las manejamos dentro del Edge. O, por ejemplo, para la medición de un OEE o un tiempo medio entre fallas, pues igual en el Edge, si tenemos una máquina llenadora de cervezas o de refresco, pues no requerimos estar midiendo ese OEE cada minuto, porque realmente en la fábrica no tomamos decisiones sobre el desempeño de la manufactura cada minuto. Entonces, en el Edge podemos simplificar esos datos de manera tal que la nube solamente reciba información ya más simplificada para que entonces las aplicaciones conviertan esa información directamente en valor. Y ahorita les voy a mostrar algunas aplicaciones. Entonces, ¿qué ventajas más hay del Edge antes de regresarnos a la nube? Pues bueno, el Edge nos permite extender las capacidades de una máquina sin afectar la automatización y nos permite integrar nuevas tecnologías que no tienen que ver con automatización. Como pueden ver ustedes, ahí hablamos de Python, C++, ya herramientas de IT, porque Industria 4.0 también se le conoce como la industrialización del IT. Preprocesar datos, como lo mencioné, y de hecho ahí está el ejemplo de la máquina llenadora de cerveza o de refresco. Y bueno, la idea al final también es reducir estos tiempos de ideación. Recordarán el ejemplo de la idea y del beneficio, para que yo al estar en mayor contacto con la información, pueda entonces tomar decisiones más pronto. E inclusive si soy un fabricante de automatización,
pueda entonces yo monitorear lo que sucede en esa infraestructura e inclusive si voy a hacer una nueva línea de producción, yo ya tomo en cuenta todo ese desempeño real, ese digital twin real, ese digital twin o gemelo digital del desempeño para la nueva infraestructura que voy a crear, libre de los errores que tiene la infraestructura actual que estoy monitoreando. Entonces, miren, me voy a conectar aquí a MindSphere. Nada más voy a hacer aquí. Un segundo. Y les voy a presentar el día de hoy algunas aplicaciones. De hecho, voy a empezar con esta que es la más básica que tenemos. Probablemente en la semana, y no sé si ya sucedió o va a suceder, habrá o hubo un webinar de CMS, monitoreo de condiciones. Entonces, en este dashboard que ustedes ven en la pantalla, estuvimos monitoreando las vibraciones de ciertos equipos. Entonces, esas vibraciones de esos equipos, de esos motores, las monitoreamos en tiempo casi real. La vibración es una variable que no requerimos monitorear en tiempo real, ya que un motor, cuando tiene un problema, no es que comience a comportarse de manera anómala hoy y que a los 3 minutos ya falló, a menos que tenga una influencia desde afuera que le produzca la falla, ¿no? Que no tenga las protecciones eléctricas o que si físicamente reciba un golpe. Pero de no ser por eso, las vibraciones es algo que el ser humano no alcanza a percibir, perdón, y por eso la industria 4.0 y la tecnología en general, como la automatización y la digitalización, están llevando al ser humano más lejos. Entonces, lo que nosotros con el tacto no percibimos como la vibración anómala de un motor, un sensor sí, y una computadora sí, y una tarjeta en el PLC sí, y la nube también. Entonces la nube analiza que comienza a haber cambios en la vibración, como lo vemos aquí en este ejemplo, donde ya rebasó el umbral. Y el ser humano, para que se diera cuenta de ese cambio, tal vez tuvo que escuchar que el equipo suena distinto para comenzar a sospechar. Pero de pronto ya para saber que hay un problema es que comience a oler, a tener un olor distinto y ya cuando es la falla, pues humo, ¿no? O sea, visualmente. Entonces, fíjense cómo el tacto no lo percibe inicialmente ninguno de los demás sentidos, tal vez la vista, el oído, pero aquí esto hacemos visible lo que todavía es invisible. Entonces, en un dashboard así, podemos monitorear. Aquí no se ve la velocidad del motor porque es una variable instantánea y ahorita el motor está apagado, pero yo aquí analizo los datos y en un sistema muy simplificado yo puedo monitorear el estado de salud de una flota muy grande de motores e inclusive desencadenar notificaciones cada que estos comportamientos son anómalos. Entonces, si ustedes son de producción o de mantenimiento, pues imagínense ya las máquinas hablando con ustedes diciéndoles, oye, voy a tener un problema, necesito atención ahora. Entonces, me voy a mover al siguiente caso de uso, que es sobre energía. Y antes de llegar ahí, también voy a aprovechar para abrir el de el OEE. A ver si no tenemos. Muy bien, entonces ahorita el que abra primero, realmente todas estas que ustedes miran aquí son aplicaciones, entonces muy similar a cómo funciona en nuestra vida diaria, en donde nosotros prácticamente necesitamos una aplicación para hacer X o Y, pues lo mismo aquí, requiero una aplicación de OEE, una aplicación de análisis de energía, pues bueno, la tengo yo ya disponible, entonces voy a empezar con el OEE, estoy obteniendo los datos ahorita, voy a mostrar prácticamente 2 líneas de producción que tienen 3 máquinas cada una, y ahorita está adquiriendo los datos para ensamblarnos el OEE. En esta aplicación ya lista para consumirse el OEE, entonces si tienen interés en esta, realmente no requiere infraestructura adicional más que tener 7 variables disponibles para que este KPI se pueda ensamblar. Entonces, como les dije, tenemos la sección de empaque de esta fábrica de cervezas, tenemos la línea de producción 1 y tiene su réplica, que es la línea de producción 2, en donde pues yo realmente estoy monitoreando el OEE, que es ese multiplicativo, esa multiplicación de la disponibilidad, el desempeño y la calidad. Disponibilidad, ¿cuánto tiempo del planeado estuvo la máquina disponible? Desempeño, de su máxima capacidad o velocidad, a qué porcentaje la utilicé, y calidad de lo que produce, cuánto se acepta y cuánto se rechaza. Aquí tenemos un resumen de la suma de errores por la cantidad de los mismos.
Entonces veo que, pues aquí arriba veo el resumen y acá abajo veo que tengo más problemas con la paletizadora, pero también puedo yo ver por la duración del problema. Entonces, por la duración del problema veo que falta de material de empaque es la principal causa que me retrasa. Y aquí tengo ya un análisis adicional de disponibilidad, desempeño y calidad para después pasar al análisis en donde ya esto nos ayuda a tomar cierta conciencia de la utilización de las máquinas y le podemos entregar valor a la gerencia, a la dirección en cuanto al aprovechamiento de las mismas. Si nos damos cuenta, esta máquina puede producir 240X, pero si le eliminamos los paros planeados por cambios tal vez de turno o cambios de receta, cambios de producto, lo reducimos a 174X. Pero tuve fallas que me hacen tener que perderme el equivalente a 27X, por consiguiente tengo 146. Ahora lo voy a traducir a tiempo. El tiempo neto productivo es este. Ahora le elimino la subutilización que tengo de la máquina y después tengo el tiempo operativo, a lo cual elimino los problemas de calidad. Entonces, vean, estamos al 97 versus 240, que es lo que la gerencia pagó. La dirección pagó una máquina que hace 240 de lo que sea y yo solamente estoy haciendo 97. ¿Qué pudiera yo hacer? Tengo otra línea idéntica, vamos a ver cómo se comporta. Entonces, tengo otra línea idéntica y aquí lo que pudiéramos hacer es tal vez para disminuir estos problemas, miren, está el 35%, aumentar el tiempo de uso y utilizar solamente una línea de producción, eliminando los consumos de energía y demás datos relacionados con los mismos. Entonces, este análisis de datos pues, nos ayuda a que la manufactura se vaya movilizando hacia una nueva dimensión y esto ya corre de manera automática. No requerimos del ser humano para que, gracias a su interacción, nos comience a recopilar los datos que en algún momento pudiéramos dudar de si son confiables o no. Entonces, aquí ya tenemos las órdenes de producción, eh, por orden, perdón, por tipo de material. Tenemos el desempeño, la calidad, el tiempo medio entre fallas, tiempo promedio entre reparaciones, la sumatoria de las fallas. Entonces también pudiéramos analizar cuál es el producto que cuando lo estoy produciendo me lleva más fallas, ¿no? Y después hacer un análisis más detallado de qué variables hay presentes cada que hay estas fallas. De manera tal que pues yo puedo erradicar esa falla para siempre. Entonces yo aquí ya tengo toda la información, la puedo exportar en un CBS, en un gráfico. Ahora voy a hacer un análisis aquí del OEE a lo largo del tiempo, comparándolo pues contra el trimestre anterior, contra la semana anterior, contra el día anterior, contra el año completo anterior, porque si estoy haciendo mejoras dentro de los procesos de manufactura, tengo que encontrar yo mejorías. Entonces, en lo que ha sucedido el día de hoy, miren, no tengo ninguna pérdida de disponibilidad. Es lo que todos quisiéramos, que todo el tiempo estuviese así y que esta franja roja de calidad sea lo más delgada posible. Miren, probablemente aumentar la disponibilidad implique una pequeña pérdida de la calidad. Habrá que evaluar cuál es el beneficio. Y si lo comparamos contra la semana calendario 25, esta es la diferencia contra el mes de mayo, que es el mes anterior, contra el trimestre anterior y contra el año completo anterior. Y bueno, finalmente un análisis de tendencia, ¿no? Entonces, aquí con esto rápidamente obtengo transparencia de la información, encuentro yo, puedo tomar decisiones y como dije, habilitar al ser humano a que tome las decisiones que la infraestructura por sí no puede tomar. Esta máquina estuvo apagada todos estos días, entonces por eso que no tiene datos. Entonces ahorita elijamos esta línea, la línea 1, la cual ahorita en lo que recopila, ahí está ya el análisis de tendencia, ¿no? Entonces esto es el OEE y ahora si quieren vamos al siguiente caso de uso, que es el análisis de energía, en donde voy a entrar aquí rápidamente a una fábrica en la cual estamos teniendo un análisis de la información y aquí lo interesante es que estamos teniendo acceso directamente de los instrumentos hacia la nube porque no tenemos la infraestructura intermedia. Pero si hay la infraestructura intermedia, podemos tomar los datos de donde sea y la diferencia versus alguna solución en sitio, pues es que esto al ser cloud, tenemos acceso a esta información, no importa en dónde estemos, sin software adicional, simplemente con un navegador. Como vieron, estoy utilizando Google Chrome. Entonces, con cualquier navegador tengo yo acceso. Aquí estoy midiendo electricidad, agua,
gas y puedo yo hacer las traducciones de todos estos en cuanto a su generación de CO2, en cuanto a también el CO2 por unidad producida o por tonelada producida, según sea mi caso que yo tenga, el caso de lo que yo produzca. Y pues bueno, tengo muchísimas maneras de visualizar los datos, histogramas con estadísticos, cuál es mi moda, mi media, mi desviación estándar. Y acá tengo datos ya de consumo. De hecho, también estamos incluyendo en esta aplicación una estimación de la tarifa del cobro de la CFE, siempre y cuando el medidor esté colocado en el punto en el que lo requerimos para que nos haga las mediciones correctas. Entonces, aquí tenemos el consumo también de la electricidad y bueno, como ven, cada que yo agrego un energético más, me aparece por acá su información de resumen. Un diagrama Sankey en donde yo puedo monitorear hacia dónde está yéndose la mayor cantidad de energía, de manera tal que si yo identifico esa área que consume más energía, pues yo puedo iniciar una estrategia de análisis del consumo de esa área y pudiera ser que por falta de automatización yo tengo máquinas corriendo. Entonces, igual pudiera ser la justificación para varios proyectos de automatización, de manera tal que controlemos la electrificación conforme el proceso lo vaya demandando. En este caso yo tengo la red eléctrica, una subestación y un parque de fotovoltaicos. No tengo un sistema de almacenamiento como baterías en este momento, pero entran directamente a la fábrica. Y de la fábrica se comienza a separar por cada una de las áreas. Es decir, yo requiero un punto de medición antes de cada área. Si en este caso de la mezcladora tengo varias mezcladoras, pues bueno, yo pudiera aquí hacer más ramificaciones en el árbol si es que tengo mediciones antes de cada mezcladora. Un mapa de calor, para monitorear aquí cuál es el momento en donde estoy consumiendo mayormente recursos. La franja verde es la franja óptima y arriba tenemos la franja en donde tenemos picos de consumo, entonces igual podemos analizar el proceso contra el tiempo. Y bueno, la producción. ¿Cuánta producción tengo versus el consumo para llegar a esa electricidad por unidad producida, gas por unidad producida y en general? Antes de terminar esto y pasar tal vez a preguntas y respuestas, nada más quisiera yo mostrarles una más en donde en algún momento encontramos los detalles de máquinas consumiendo energía cuando estén en un estado de no disponible. Por ejemplo, aquí tenemos esta máquina en donde he estado produciendo la mayor parte del tiempo y aquí tengo cuando ha estado en espera, igual ha seguido consumiendo energía y en modo de falla ha consumido muy poca, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, realmente todos estos análisis nos pueden ayudar a que el beneficio directamente sea, en el caso de OEE y monitoreo de líneas, pues transparencia de la información, incremento de la disponibilidad de máquina, aumento del flujo de producción y en el caso de un análisis de energía, pues estamos hablando de optimización del consumo de energía, reducción de costos, optimización de la utilidad. En el caso del CMS, pues nos abre el punto inicial para el mantenimiento predictivo. Entonces, prácticamente es la demostración, digo, para no acabarme el tiempo, voy a regresar un poco a la presentación. Y en donde, pues bueno, regreso aquí a este punto de la curva de maduración digital, en donde pues eventualmente también tengo que analizar en dónde estoy yo, hasta dónde quiero ir, pero como dije, no son escalones sólidos en donde yo tenga que estar firmemente parado para moverme al siguiente escalón. Entonces, antes de pasar a preguntas y respuestas, quisiera yo regresarme un poquito acá, que aquí no es, debe ser aquí. Estoy buscando la sesión de Menti. Si no, ahorita lo vuelvo a poner en pantalla, ¿no? Pero mientras tanto, igual si me ayudan con preguntas y respuestas para que ya pasemos en este momento a responder. Bueno, aquí como tal, Gerardo, tenemos un par de preguntas.
¿Quieres que te vaya leyendo la primera? Sí, por favor, adelante. Sí, mira. Javier Avilés nos pregunta, ¿cómo protegen el ambiente OT ante amenazas derivadas de esa convergencia con el mundo IT? Perfecto, mira, prácticamente lo que nosotros hacemos es que nuestros gateways de comunicación tienen un firewall que no permite el tráfico de entrada y en adición a eso encripta los datos a 256 bits de manera tal que ya que sale del edge no hay manera de regresar hacia adentro. En el edge todavía nos encontramos dentro de lo que es pues la infraestructura de la compañía. Entonces, por consiguiente, realmente de esa manera estamos asegurando la infraestructura y a nivel nube también tenemos encriptados los datos y la nube está asegurada bajo el protocolo, perdón, está certificada bajo los lineamientos de ISO 27001. Perfecto. Muy Muy bien. bien. Ok, Sí, no, adelante. Continúa y si quieres, ahorita dejamos mientras esto en pantalla. Igual si quieren ir al mismo sitio web, menti.com y utilizar estos códigos de acceso, bien, igual para ir calificando de 1 a 5. Pero adelante, Alejandro. perfecto. Muy bien. Daniel García nos pregunta, ¿esta plataforma OE Monitor también puede sacar los datos del SAP? Sí, podemos conectarnos con SAP. Realmente no es el OEE Monitor, sino es la misma nube la que puede ir, leer los datos del SAP y ponernos el dato de la orden de producción, pues, y además crear esta base de datos relacional que combine ese tema, perdón, ese detalle de la orden de producción, el detalle de qué bloque hay ahí, con lo que se está produciendo, de manera tal que pudiéramos medir el OEE por orden de producción y si la orden de producción tiene un límite de decir 100 piezas, 200 piezas, también si tenemos el contador de productos, podemos escribirle de vuelta al SAP que ya terminamos una orden de producción de manera tal que pudiéramos actualizar los estados de la producción sin interacción humana. Bien. Y Armando Esteban de León nos pregunta, ¿cuál es la compatibilidad de ese sistema con un equipo 840D Powerline y cuáles serían los requerimientos técnicos? Muy bien, esa pregunta es muy difícil para mí, pero de momento con 840, que son máquinas herramientas, tenemos 2 o 3 modos de comunicarnos con la misma, ya sea a través de un Mind Connect, que es el gateway que yo mencioné, o directamente utilizando por ahí un dispositivo que lo llamamos DeviceWise o Brownfield Connectivity. Pero habrá que también monitorear la versión de esa máquina y ver cuál es el estado de los programas para poder tener acceso a los mismos. No lo mostré hoy, pero seguramente lo va a mostrar Marcelo en el webinar que va a dar a nuestros colegas de Auticom la semana que entra sobre digitalización en temas de CNC. Yo el día de hoy no quise mostrar ningún tema de CNC, respetando ese espacio que él tendrá con ustedes la semana que entra. Así es. Sí, particularmente ahí, Esteban, sí sería importante revisar específicamente qué tipo, qué versión. Digo, si bien es un Powerline con tecnología SimoDrive, sí necesitaríamos ver la versión que tiene la máquina para ver las posibilidades de conexión a través de alguna pasarela o por algún otro modo. Ya los nuevos Numeric Solution Line traen un puerto dedicado para la transmisión de datos, pero en este caso sí tendríamos que hacer ya la revisión puntual de la aplicación. Igual como quiera en la sesión de la siguiente semana podemos también abordar el tema y contactarte directamente para revisar este tema puntual. Bien, hay otra pregunta de Marco Aquino. Dice, hola, muy Sí. buenas tardes, somos una empresa automotriz, tenemos proyectos variables, diseñamos, armamos y probamos la solución antes de instalarla en plantas automotrices. ¿Cómo puedo implementar un gemelo digital para evitar pérdidas financieras? Muy bien, pues muchísimas gracias a Marco. Eh, pues igual quisiera saludar a Marco y no solo a Marco, sino a todos mis colegas que se encuentran ahí en la zona de Querétaro. Marco, pues realmente necesitaríamos analizar exactamente cuál es el beneficio que buscamos detrás de eso.
Hay algo que le llamamos puesta en marcha virtual, que también, si les interesa a ustedes, pudiera ser un tema que pongamos aquí junto con Alejandro sobre la mesa para simular toda la programación de las máquinas, toda la puesta a punto de una máquina en el mundo virtual, de manera tal que cuando nos movemos hacia el mundo real de la automatización, ese tiempo de puesta en marcha es mucho más corto. Podemos optimizar ese tiempo de puesta en marcha hasta en un 30%. En adición a eso, igual en el tema o en la sesión que verán ustedes la semana que entra con Marcelo, el concepto del gemelo digital es muy tangible en máquinas herramientas en donde la pieza la diseñas en digital, una herramienta digital genera el código para maquinar esa pieza, la mandamos a la máquina real y luego regresamos datos del desempeño de la máquina de regreso hacia atrás para optimizar el diseño de la pieza y el programa de maquinado de la pieza. Entonces, si quieres, después lo podemos discutir, pero sí, sin lugar a dudas tenemos alguna solución para ustedes, ya sea en un gemelo digital de un producto, un gemelo digital de la producción o un gemelo digital del desempeño con Mindsphere. Perfecto. Bueno, ahí continuación de esa misma pregunta, pregunta Marco, ¿qué necesito en la infraestructura en cuanto a hardware y software Siemens para el gemelo digital? Digo, creo que aquí igual le podríamos hacer una descripción de al menos los elementos básicos necesarios para dar los primeros pasos, ¿no? Sí, correcto. Digo, si es para un gemelo digital de un producto, pues bueno, para el diseño de producto, pues hablamos de software de diseño, pudiera ser NX. Sí, igual NX pues tiene algunas herramientas adicionales de centros de maquinado, si es que eso es lo que queremos utilizar, pero puede ser NX para el diseño, SimCenter para la simulación del producto, su comportamiento físico, ya después para simular una puesta en marcha virtual o para simular una planta, cómo se va a comportar, pues tenemos Technomatics para hacer simulación de planta. Technomatics hace simulación de planta tomando en cuenta pues información histórica o información teórica del desempeño de las máquinas, pero con Mindsphere cerramos el lazo entregando información real del desempeño real, de manera tal que perfeccionamos y cerramos el lazo entre el mundo virtual y el mundo real, como dijimos, sistemas ciberfísicos. Entonces con esto perfeccionamos la simulación con datos reales. Si tenemos la infraestructura real, también creamos el gemelo digital del desempeño con Mindsphere y requerimos solamente un gateway que conecte con los datos y que los lleve de manera segura a la nube. Yo espero con esto haber resumido bien y si no, pues podemos vía correo electrónico pues dar más detalles. Perfecto, claro. Javier Avilés nos pregunta, ¿en un ambiente OT se manejan metadatos? Sí, sin lugar a dudas, tenemos ahí pues ya algunos, o sea, de hecho no lo mencioné al principio, pero el 80% de los datos han sido hoy día creados por la manufactura y menos del 5% se está analizando. Entonces, realmente los casos de uso hoy en día, pues se miraron algunos de ellos sencillos, pero muchos de ellos ya traen bastante valor. Pero sí, en medida de que vayamos subiendo sobre esta curva de transformación, pues vamos incrementando en el tema de análisis de datos, algoritmos de predicción. Bien. Adolfo Esquivel nos pregunta, ¿puedo revisar las vibraciones de un motor con un módulo G120 y mandar los datos a una PC? Bueno, y ya en una solución más en piso, muy probablemente sí, tendríamos que entrar ya los detalles técnicos, pero lo podemos hacer ahí o lo podemos hacer en la nube. Diferencias, pues que si la PC falla, se pierden los datos, la nube pues está funcionando ahí todo el tiempo y en la nube ya hay aplicaciones directas para interpretar esos datos. En la PC tal vez tendría yo que desarrollar algo desde cero para comenzarlos a analizar o bien utilizar el siempre muy socorrido Excel, pero realmente si queremos ver datos fluyendo en tiempo real, pues lo más recomendado es la nube. Sí, digo, recientemente se liberó el Analyze My Drives, ¿no? En la nube y es Correcto, compatible con el G120. y de momento está gratis en la nube industrial, entonces si quieren acceso a la nube industrial, por favor a través de Alejandro, puede ser que veamos de qué manera podemos tener acceso a utilizar gratis esa aplicación. Perfecto. Y también nos preguntan, en el escenario donde una planta es eficiente pero no está digitalizada, es decir, no cuenta con sensores y elementos hardware y software para procesar los datos, la compañía decide invertir en todos los elementos de hardware y software para llevarla a la industria a un nivel 4.0. El resultado es que después de instalar la solución no aporta mejoras al proceso y a la inversión.
¿cómo evaluar qué habrá una mejora o beneficio antes de la inversión? ¿Cuál es el punto de equilibrio y cómo iniciar? Bueno, pues prácticamente lamento decir que iniciaron por el camino que a veces nosotros nos sugerimos iniciar, sino que más bien ver cuál es el caso de uso en el que quieres tú trabajar. Ese caso de uso lo tenemos que desarrollar y tenemos que ver que sea económicamente viable. Entonces, realmente tendríamos que analizar cuál es el caso de uso, pero en adición a eso, tenemos a través igual de Alejandro una consultoría en transformación digital en donde antes de que hagas inversiones, más bien monitoreamos cuáles son tus desafíos de negocio para que entonces realmente pongamos tecnología alrededor de tus problemas y no más bien llevemos tecnología para tratar de resolver algo sin tener la transparencia de qué es ese algo. Entonces, si tenemos ese algo, nosotros tenemos esa capacidad de ayudarles a que a dar la mejor tecnología y a que ustedes a través de la consultoría prioricen sus necesidades de negocio con base en el impacto financiero eh, y además de desempeño que tenga eso dentro de su mundo de manufactura. Entonces, así es como lo hacemos. Con eso estamos buscando pues que la mayoría de los casos de uso de I4.0 sean exitosos. Perfecto, muy bien. Eh, bueno, nada más también regresando un poquito a una de las preguntas de Esteban de León, ahí en el caso del Powerline de Sinomeric, a través de una CP, regularmente la 343, pero a través de diferentes CPs de la tecnología del S7300, pudiese hacerse la comunicación. Ya nada más puntualmente revisando la acción, como mencionábamos, pudiéramos realmente ver cuál es el alcance de que se digitalice por completo esa máquina, ¿no? Y bueno, creo que por lo pronto, bueno, ya son todas las preguntas que hay aquí en la sección de Q&A. Entonces, no sé si quieres también, bueno, el tema del Menti, si Sí, quieres. claro, pues aquí yo lo que estoy viendo pues es que algunos de ustedes ya mencionan conocer mejor Industria 4.0. Esta fue una pequeña plática solamente enfocados a Internet de las Cosas y con las preguntas de Gemelo Digital logramos profundizarlo un poco más. ¿Sabemos por dónde empezar? Pues bueno, traté de dar una guía de por dónde empezar y creo que mencioné mucho el día de hoy de cuál es el problema, qué infraestructura tengo y analizar cuál es ese problema a atacar. Iniciaré mi viaje por I4.0 pronto, sí, vean, tenemos de los 15 que respondieron, pues la gran mayoría dice que sí, entonces ahí Alejandro, pues los invitamos a que se acerquen a ustedes para que puedan acompañarlos en ese viaje. Y es el Internet una solución para mis problemas actuales, pues bueno, lo mismo que en la anterior, ¿no? Esperemos que al menos los 3 casos de uso que presentamos el día de hoy, pues ustedes caigan en alguno de ellos y que prontamente podamos ayudarles a que eh, superen esos desafíos de negocio. Finalmente, pues tengo aquí, es como dije, continúa siendo de manera anónima, entonces si pueden ustedes escribir algún problema de los que tengan hoy en día, nada más para darnos idea de cuáles son los desafíos que ustedes viven allá afuera. Yo tengo una idea general por muchos clientes con los que he estado, pero si ustedes igual gustan escribir si es un problema de disponibilidad de máquina, altos consumos de energía, falta de transparencia, mucho consumo de insumos y pobre calidad. Digamos, al ser esto anónimo, pues bueno, no tenemos, o sea, pueden libremente escribir tanto o tan poco como ustedes gusten. Pues prácticamente de mi parte sería todo y bueno, nada más esperamos unas pocas respuestas como para que todos nos demos una idea de los desafíos que están allá afuera. Yo tengo bien identificados 3 que los voy a decir al final, nada más para que nos demos cuenta que no estamos solos, sino que ese problema todo lo tenemos, pero lo más importante o lo mejor es que pues hay información que ya nos puede resolver esos problemas. Entonces, esto es información que puede curar los problemas que hoy día tengamos. Entonces, igual esperamos un par de minutos. Si no hay respuestas, pues bueno, ya damos por concluido. Yo entiendo que tal vez han de estar escribiendo varias líneas, pero y pues bueno, les agradezco mucho, Alejandro, igual a Cuitlahua por la invitación. Falsas fallas, muy bien. Esas falsas fallas podemos después monitorearlas ya con datos físicos, ¿no? Del equipo, cómo se está comportando. Bueno, habrá que indagar un poco más, pero eso de falsas fallas sí sucede de manera cotidiana.
Esperemos un par más solamente de respuestas, si es que las quieren compartir. Bueno, si no, en un par de minutos terminamos. Que veo que también ahí está. Muy bien, decisiones reactivas. Bueno, y ahí hay unas más en Q&A, ¿no? Sí, es correcto, decisiones reactivas. Qué mejor que los datos prácticamente nos digan en qué momento movernos, ¿no? Claro. En cuanto a Q&A, vi que se anunciaron 3, entonces digo, si son nuevas, las podemos leer, si no, bueno, aquí esperamos, pero sí, en esencia, yo les puedo decir que 3 tópicos que yo veo en casi todas las industrias en las que he estado, de diferentes giros: químicas, farmacéuticas, automotriz, aeroespacial, alimentos y bebidas, comida, etcétera. Stock management, esa me encanta. Los problemas más como, si el principal problema es ese, correcto, COVID. El principal, y hay tecnología para resolver muchos de ellos, pero realmente encontramos OEE, encontramos OEE y todos los KPIs de disponibilidad de máquinas. Encontramos también en buena medida mantenimiento proactivo y predictivo. Y también tenemos análisis de energía, porque todos tenemos en la mira eso, y también el tema de COVID. Muchísimas gracias por la respuesta, fue muy especial. También, es decir, hay IoT que nos permite desde nuestro móvil, desde nuestra tablet, desde nuestra computadora, con la sana distancia, estar monitoreando cierta infraestructura, cómo se está comportando, evitar que, y juntándolo con lo que tengo yo de análisis de condiciones y decisiones proactivas, no mover gente hacia manufactura, hacia sitio o hacia planta, si no los datos me dicen que realmente una falla pudiera suceder, ¿no? Entonces, realmente hay algunos beneficios ahora relacionados con el tema de la contingencia, con lo cual la tecnología nos pudiera ayudar a continuar así y no tener un equipo, un ser humano esperando con alfileres a que la infraestructura no caiga, sino que los datos nos digan para que el ser humano en ese momento actúe, ¿no? Stock management también, tenemos soluciones en el Edge o bien dentro de la manufactura para monitorear toda la edad de los componentes. Entonces, igual si quieren saber sobre lo que hay para hacer ese inventario y además ver el análisis de obsolescencia, igual lo puedan hacer con Alejandro. Realmente igual sería muy bueno que evitáramos esa obsolescencia, porque igual nos abre las puertas a tener acceso a todas estas tecnologías que traen valor directamente para el negocio. Sí, que ahí viene del lado de obsolescencia. Entonces, pues, sin más de momento, les agradezco muchísimo. Gracias por estar aquí. Igual gracias, Alejandro, por la invitación. Y pues bueno, gustoso de estar aquí nuevamente si es que ustedes así lo piden. Perfecto. Claro que sí, digo, es un tema bastante interesante y bueno, creo yo que estaremos también platicando mucho más sobre este y todos los conceptos que están dentro del concepto de Industria 4.0. Entonces, Claro, igual nada más, digo, igual agradecerte muchísimo, Gerardo, por el apoyo con la presentación del día de hoy. Igual yo estoy compartiendo un poquito ahí en pantalla. Nada más para recordarles un poquito sobre los webinars que tenemos durante las siguientes semanas, como mencionabas hace un momento. La próxima semana, el próximo miércoles, vamos a estar tocando el tema de digitalización de CNC, productividad y disponibilidad, a cargo de Marcelo Udo, también consultor de Industria 4.0 y en Siemens. Y pues bueno, no me queda más que agradecerle a todos los que se conectaron el día de hoy con nosotros. Nuevamente, agradecerte muchísimo, Gerardo. Muy probablemente es un tema bastante interesante y muy probablemente pues vamos a estar presentando nuevamente eh, este tipo de conceptos, ¿no? Y digo, con tu apoyo y con el apoyo de todo el equipo de Siemens, porque es un tema que pues realmente va a ayudar muchísimo a toda nuestra audiencia
para poder abordar las diferentes problemáticas que estamos enfrentando en estos tiempos y en el futuro cercano. Igual también les dejo en pantalla nuestros datos de contacto de las diferentes sucursales que tenemos en Nauticom. Tenemos oficina en Monterrey, en Saltillo y también en Querétaro, desde las cuales pues podemos atender cualquiera de las necesidades que puedan surgir. Entonces, sin más por el momento, también comentarles que tenemos una pequeñita encuesta. También ahí si la pueden ver ahorita en pantalla. Acabo de activarla, más que nada también buscando recibir su retroalimentación y comentarios para pues buscar seguir mejorando, ¿no? Mejorar el contenido de estos webinars y pues escuchar básicamente la retroalimentación que pues toda nuestra audiencia nos hace llegar. Entonces les pido ahí, por favor, en estos últimos minutitos que nos apoyen con su llenado y pues nada más, en los siguientes días vamos a hacerles llegar a través de redes sociales, a través de los mailings y los diferentes medios que hemos estado haciéndoles la difusión de esta información. Ya la siguiente semana liberamos también el calendario para en julio y en agosto para pues que estén pendientes de los diferentes temas que vamos a estar tocando. También si tienen alguna sugerencia de alguna tecnología o algún tema en particular que les gustaría que abordésemos en estos webinars y en estas presentaciones, no duden en hacérnoslo saber. Vamos a hacer todo lo posible para que pues el contenido realmente sea el más de muchísimo valor para todos ustedes. Entonces, pues bueno, Gerardo, te agradezco muchísimo el apoyo el día de hoy y pues no me queda más que desearles a todos una excelente tarde y pues que tengan un excelente jueves a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes a todos.